por 1 más 0,21 por el valor de actualización, 0,10. Si le ponemos una tasa de 0,10 elevado a la 1 más, y así hacemos todos los demás para que me dé los valores que vamos a ir calculando. Con eso vamos a calcular cada uno de los bancos, uno por uno. Y ahora me está manejando el Excel. Bien, ahora tenemos más gente. ¿Qué me determina eso? Dos valores importantes, el BANC, y por otro lado podemos calcular la tasa TIR directamente desde una ecuación. TIR es TIR desde dónde hasta dónde. Entonces ponemos, devuelve la tasa de retorno de una inversión. Entonces ponemos TIR 51% en estos valores. Es decir, que esto tiene una tasa, a la tasa del 10%, generamos un BAN de 4.785 pesos negativos, pero tiene una TIR del 51%. Entonces habría que ver por qué este BAN es negativo, porque tiene una tasa más pequeña. A ver si ponemos una tasa del 20. Me sigue quedando muy negativo. 35. No. 0,20. Ahí está. Estaba mal escrito la tasa. Con una tasa del 0,20, ahí está bien, ahora está en valores bien. Con una tasa del inversionista de 0,20, ahí tenemos una tasa de inversionista de 0,20, me genera un BAN. Lo importante es cómo estamos escribiendo el BAN, que si no, no se escribe bien. Me genera un BAN de 3.800 y una TIR del 51%. La tasa TIR es la tasa que hace cero el BAN. Podríamos probar si esto es 0 al 51%. Probemos al 36%, que el BAN debería bajar, correcto, está bajando. Probemos un BAN al 51% y esto debería dar menos 19. Está bien, está dentro del valor, menos 16 al 50,9, menos 0,9. 51% me da un BAN muy chiquitito. Entonces, entre un 20 y un 51 que me pide el inversionista, estoy viendo la tasa que más conviene para el trabajo. 20%, ahí está bien acomodada la fórmula. Para el 20% estamos con una tasa de 20% y un BAN de 3.800. Una TIR que me genera un 51% y tengo que estar lo más lejos posible de esa TIR. Y así se calcula el BAN, así se calculan los valores. Necesito conocer una corriente de liquidez entrante y saliente. Con esa corriente de liquidez calculamos la fórmula del BAN. Ojo, la fórmula del BAN, que eso es lo que yo... Tengan en cuenta la fórmula del BAN, que es la primer corriente de liquidez y después valor neto actual según el Excel, según el Excel. Y como ven, a medida que vamos aumentando las tasas, ponemos la tasa al 35 y bajó a 1.500. Ponemos una tasa al 45 y bajó a 487 pesos. Pero una tasa al 45% que me pide el inversionista, comparada con la tasa TIR al 51%, estamos muy cerca. Y la ganancia es muy poca. Es preferible tener menos tasa y más ganancia. Con una tasa al 51%, 50,9, 50,8, estamos menos 1. 50,8, ahí estamos. Cada vez más cerca me acerco al 0. 50,7 y estoy en 6. Quiere decir que entre 8 y 7 estamos en 0. 2,5.
Ahí estamos, ya eso es 0, ¿no? Ahí está. La tasa al 50.77 me da 0. Eso ya es 0. La TIR que me tira esto es a ese valor. Bien. ¿Qué otra cosa podemos calcular con esta corriente de liquidez? Que cuando estoy en valores muy parecidos, trabajamos con lo que se llama la intersección Fisher, que compara dos proyectos. El proyecto A tiene una inversión inicial de menos 1000. La corriente de liquidez de ese proyecto es 5000, 1000, 3000 y 4000 para 4 periodos. La inversión inicial está en el periodo 0 y vale menos 10.000. Negativa, porque es inversión negativa. La TIR de este proyecto es TIR entre los valores menos 10.000 a todo lo que sigue, es de 11.77. Un valor muy pequeño de TIR, ¿eh? Voy al proyecto B, y en el proyecto B tenemos que la inversión inicial es menos 5.000 y las corrientes de liquidez entre el año 0, 1, 2 y 3 y 4 me produce 2.500, 800, 2.400, 1.200. Produce una TIR de 15,4. Los dos proyectos. Ahora vamos a dibujar esos dos proyectos. Ya vamos a ver cómo los dibujamos. En los dos proyectos que dibujamos, encontramos que aquí tenemos un punto de intersección entre los dos proyectos que se llama tasa Fisher, donde se juntan el proyecto A y el B. El proyecto A es el rojo, el proyecto B es el azul. Para tasas inferiores al proyecto, para tasas inferiores a la tasa Fisher, que es importante, me conviene tomar el proyecto A, el rojo, porque tiene mayor band. Por ejemplo, para una tasa del 5%, esto tiene 11.100 pesos de valor del band en el punto B, y en el valor del punto A es 1.500. Conviene, para el 5%, conviene tomar el band del proyecto A. Por lo tanto, elijo el proyecto A. Para tasas que están entre el punto de intersección Fisher y el punto TIR de la primera ecuación, que era alrededor del 11%, para esa tasa me conviene el proyecto B. Tiene más valor de band. Pero tiene más valor de band y también tiene la TIR más alejada, 15%. Análisis que estamos haciendo sobre el producto que ya ahora lo vamos a ver cómo se calcula. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entre la TIR del punto A, era 11%, y la tasa Fisher, me conviene elegir entonces la tasa, el band del proyecto B. Me conviene elegir el proyecto B. Entre la TIR 11% del proyecto A y la TIR del proyecto B, entre esas tasas, entre 11 y 15 que me puede pedir el inversionista, elijo el proyecto B, que tiene mayor TIR. A partir de 15%, ningún proyecto es viable, porque el proyecto A se me cayó ya cuando estoy al 11% en la TIR del proyecto A. Entonces es importante conocer la tasa de punto de encuentro entre los dos proyectos. Y esa tasa de punto de encuentro entre los dos proyectos se llama intersección Fisher. En este caso, la intersección Fisher va a estar dada por un valor del 8.18%. ¿Y cómo calculamos esa intersección? En realidad es donde los dos proyectos se intersectan, cortan. Pero entonces tendríamos que calcular. Primero, este método y este mecanismo me sirve para calcular la tasa Fisher,
pero también para comparar distintos proyectos. ¿Cuál es la idea de comparar distintos proyectos? Primero saber cuál voy a elegir y después poder analizar distintas cuestiones. Creo que si la tasa del inversionista es del 10% de ganancia, de rentabilidad, del 10% elijo el proyecto B por dos cosas. Primero porque tiene un BAN más alto que el proyecto A. Pero después, porque tiene una TIR más alejada del 10%, 15. Tengo 5 puntos para poder trabajar cierta flexibilidad en el proyecto. Hoy se piden proyectos con mayor flexibilidad, con mucha más flexibilidad. Si la tasa es del 5%, elijo el proyecto A, tiene mayor BAN y además tiene una TIR del 11. Bien, entonces también me conviene de las dos formas. Ahora vamos a ver cómo calculamos la tasa Fisher. Primero entender que la tasa Fisher es una ecuación que tiene multigrado, por lo tanto la tengo que calcular con valores bastante aproximados. ¿Y cuándo es la tasa BAN? ¿Cuándo se calcula esa tasa? Cuando los dos BAN son iguales. Entonces vamos a hacer así. Vamos a variar distintas tasas. ¿No? Vamos a variar distintas tasas para el proyecto A, para calcular el proyecto A. Y vamos a calcular distintas tasas para el proyecto B. Pero quiero que vean también otra cuestión del cálculo de este valor. Que para cada tasa calculamos el BAN de distinta manera. ¿Por qué lo quiero calcular de distinta manera? Primero porque queremos que aprendan distintas maneras de cálculo de A y de los BAN. Y después para poder calcular distintos indicadores, como por ejemplo el RBAN de cada proyecto, de cada uno de los proyectos. Vamos a dejarlo ahí. A ver, para calcular el BAN tendríamos que hacer la celda. Ahora sí vamos a checar. La celda. Para calcular el BAN tendríamos que hacer la celda de menos 10.000 por 1 más la tasa elevado a la 0, más. Porque el BAN es una sumatoria de corriente de liquidez por el factor de actualización. Más 5.000 por 1 más la tasa elevado a la menos 1. Más 1.000 por 1 más la 0, la tasa elevado a la menos 2. Más 3.000 por 1 más la tasa elevado a la menos 3. Más 4.000 por 1 más la tasa elevado a la menos 4. Y ahí tendríamos el cálculo de BAN. Aplicamos esa fórmula para calcular el BAN del proyecto A. Para cada una de las tasas, 0, 5, 10, 15, 25, hasta 25. Y calculamos también el BAN del proyecto B. Con eso hacemos los dibujos. ¿Se entiende? Con eso hacemos los dibujos. Para una tasa del 10%, el BAN del proyecto A es 357 y el proyecto B 556. Para una tasa del 10%, está conviniendo el proyecto B, que además de tener mayor BAN, tiene mayor TIR también, ¿no? La TIR era 15. Y acá este BAN es muy chiquito porque la TIR está muy cerca, es 11. Ahora me voy a pensar, ya cuando la TIR es muy grande, del 15 para allá, los proyectos ya no me conviene ninguno de los dos, porque estoy además con valores negativos, del 20 y del 25 ya tengo valores negativos, y estoy muy lejos de. Perfecto. Ahora voy a hacer, yo quiero calcular cuál es la tasa de la intersección entre dos proyectos, la tasa Fisher, y a igualar estos dos proyectos. Bien, los igualo. Pero además paso uno para el otro lado, entonces me queda igual a 0. BAN A menos BAN B. El BAN del valor A, le resto el valor del BAN del B. Pero ¿cómo escribo cada uno de esos? ¿Cómo lo escribimos? Fíjense en otra forma de calcular el BAN para hacer la corrección, y esta es la tercera que estamos viendo hoy. La primera era una sumatoria de 1 más la tasa elevado a la menos n,
La segunda era empezar a hacer el desarrollo de la fórmula. Valor por 1 más la tasa elevado a la menos 1 más valor elevado a la... Esta es la tercera. Es valor neto actual, que es una fórmula del Excel, pero ahora elevado a la 1 más la tasa. ¿Cómo? ¿No era 1 menos? No era menos. No, bueno, pero resulta que si yo junto todos los valores iguales, me va a quedar más. Ah, 1 más la tasa. 1 más la tasa. Entonces ahí hice la segunda corrección del valor neto actual para que sea BAN. BAN y valor neto actual son diferentes, pero haciendo estas dos correcciones, o sea, tomando el primer valor y después igualando, bien, o haciendo esta ecuación. Entonces acá vamos a empezar a modificar las tasas. ¿Por cuál empiezo? Bueno, empecemos con 10, el 10%. 10% me da un BAN negativo, paréntesis, de 198. Bien, empecemos al 15%. 15% me da 600. Estoy viendo esta celda. 600 me está diciendo que el BAN creció. El BAN creció. Entonces, estoy en una tasa mayor, 15, me da 600. Le pongo una tasa de 5, me da 384 y positivos. Ah, una tasa de 7, me da 137. 184 ahora, 137 empezó a bajar. ¿Se dan cuenta? Me llegué por izquierda y por derecha para tratar de aproximar el valor del BAN al valor más cercano. Ahora le pongo el 8%. El 8% me da 20. Le pongo el 9. 9% me da negativo. 20 se fue a menos 91. Quiere decir que entre el 8 y el 9 está la tasa Fisher. Bueno, 8,5. 8,5 y hago negocio. Menos 35. Todavía es negativo, pero me voy acercando. 8,4. 24. 8,2. 8,2. 2 negativo y 2 pesos. Pone 8,2. Y con 8,1, 9,8. Positivo, pero chiquito. Listo. Estamos. Empiezo a achicar ahora el segundo decimal. 8,8, le pongo 15, ya está. Le pongo 8 y me da 0,21. Con eso estoy muy cerca de la tasa TIR, ya con 0,21, eso es 0. Quiere decir que la tasa TIR es 8,18. Importante, entonces, la tasa TIR me hace corroborar, y acá tenemos una teoría, me verifica dos proyectos y me compara dos proyectos, el proyecto A, el proyecto B en general. Y ahí hay una teoría de lo que estamos hablando y una explicación. Esto ya se lo subimos también. Importante el cálculo, y lo importante de esto es que aquí apliqué una fórmula para calcular el BAN a través de la sumatoria de potencias. Y aquí aplicamos otra para igualar los dos bandos, aplicando el valor neto actual. Y que en el primer ejercicio, por más que el Excel no me salía muy bien, aplicamos otra fórmula, que era la sumatoria de. Entonces tenemos tres fórmulas para calcular el BAN, reales y utilizables, y dos puntos de comparación entre cada uno de esos. Porque acá el BAN era la primera celda más la suma del valor neto actual de todo lo demás. Bien. Ahora, digo, listo, ya tenemos la rentabilidad Fisher por ahí dando vueltas. Ahora vamos a pensar en otra cuestión. Lo vamos a llamar un poco de teoría ahora. Un análisis primero de esta primera parte. Ya vamos a hacer ejercicio el lunes en clase. Dos cosas tenemos que hacer el lunes. Hablábamos el otro día, el cálculo del capital de trabajo. Para el lunes entonces bajen las dos tablitas que yo le voy a subir para el cálculo real del capital de trabajo, pero en clase. Y más ejercicios sobre BAN y TIR, que van a ser indicadores de esta primera parte de la rentabilidad, del análisis de la rentabilidad para algún método. Ya vamos a calcular otras cosas, pero en teoría, en la clase. Hoy como para ir teniendo algún ejemplo de la primera parte. Ahora vamos a la parte 2.
que es el análisis financiero. Teníamos dos partes, el análisis de la rentabilidad comercial con los métodos estáticos y dinámicos, y la segunda parte, el análisis financiero. El análisis financiero es el análisis de la liquidez de mi proyecto y lo vemos desde distintos puntos de vista. El primero es el análisis de la estructura financiera, el análisis de la liquidez. La estructura de capital, el segundo punto. Después de la estructura de capital, el punto de equilibrio y los umbrales de rentabilidad. Que acá merece un punto aparte. Mientras que la estructura de capital son valores e indicadores, índices, para analizar, de los cuales 4, 3, 5 van a ser representativos de mi proyecto y 20 voy a calcular para aprender a calcular. Mientras analizo la estructura de capital con los indicadores, el punto de equilibrio es un valor que se actualiza año por año y es una política de trabajo de la empresa. ¿Qué me da el punto de equilibrio o el umbral de rentabilidad? Los valores donde tengo que vender como valor mínimo para cubrir costos. Segundo punto, valor económico agregado. Vea, valor económico agregado. Un indicador, un proceso de análisis que me dice, por un peso que yo tengo invertido de capital, cuánto destruyo o cuánto construyo de ese capital. Ocurre que si el BAN, me retrotraigo al BAN, si el BAN es negativo, tiene factores productivos el BAN, tiene valores productivos. Mira a la empresa desde la faz comercial, pero productiva. Por lo tanto, yo diría, sí, a grandes rasgos, que si el BAN es negativo, echo al gerente de producción. Le pongo una tarjeta roja al gerente de producción. Pero si el BEA se destruye y destruye valor, en la empresa echo a todo el directorio, porque la gestión financiera y económica la hace el gerente general. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Que el BEA es un indicador que mide la gestión económica, la gestión de la política económica. ¿Quién maneja eso? ¿Quién maneja eso? Es un gerente productivo, un gerente comercial, gerente de la empresa. El BEA es un sistema que puede trabajarse sobre los costos. Entonces, un análisis financiero hablaría del sistema costos ABC con el BEA. Luego de eso, va a haber variables que en el análisis de sensibilidad, cuáles son las variables que maneja mi proyecto y que el movimiento de estas variables hace que se muevan mucho los indicadores que representan el proyecto, esas variables se llaman variables sensibles. Se analizan a través de indicadores, se analiza a través del cristal. El árbol me va a dar distintos sentidos a este estudio. Y una vez que tengo el análisis de variables sensibles, voy a hacer los estudios en condiciones de riesgo e incertidumbre. Y después, si quiero, hago análisis de opciones reales, como son las distintas categorías de opciones reales. Por ejemplo, difiero en el tiempo y abandono antes, contracción y diferimiento en el tiempo. Bueno, todas esas. Ahora vemos el análisis de liquidez. El análisis de liquidez me dice que, primero, debo verificar que el capital social y el financiamiento, primero, son fuentes que tengo, primero son suficientes. ¿Eh? Y que los déficits de caja son montos que se pueden cubrir con créditos bancarios a corto plazo. O estrategia de comercialización, puedo eliminarlas. Si tengo algunas entradas o salidas de fondo, elimino. Las puedo eliminar haciendo estrategias. Puedo estudiar las condiciones de financiamiento si me sirven o no me sirven a largo o a corto plazo. Y tengo que estudiar cómo es la forma de los dividendos que me piden los accionistas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son
las utilidades no repartidas, no distribuidas, esos inversionistas en los primeros años del proyecto para que el proyecto tenga liquidez. Esos 4 o 5 puntos son los que debo verificar en este análisis de liquidez. Cuando hagamos el proyecto, vamos a hacer una reingeniería, un estudio de modificación de variables posibles y de estrategias posibles de financiamientos y de adquisición de capital social para que los verificadores de liquidez me den aceptables y tenga, digo, ¿cómo se trabaja? Primero saco una foto del proyecto como lo tengo. Después empiezo a modificar estructuras del proyecto para que los indicadores sean mejorados. Pero todo eso lo escribo. No es dibujar que el proyecto me dé positivo. E insisto con esto, en las empresas se buscan estrategias para que los proyectos sean mejorables. A veces no se pueden mejorar. A veces no se puede y es así. Vamos al primero de los índices. El indicador de liquidez corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Ese indicador, y es importantísimo, ya tengo los mayor que de 2,5, quiere decir que tengo el doble de activos que de pasivos. El proyecto se dice desahogado. Si está entre 1,5 y 2,5, la liquidez del proyecto es equilibrada. Si está entre 0,8 y 1,5, digo, tengo mismo activo que pasivo, el proyecto es comprometido. No puedo tener igual de activos que de deuda. Algo está pasando. Y peor aún, si el proyecto tiene mucho más pasivo que activo y la corriente de liquidez está por debajo del 0,80. Es insostenible que tenga más deuda que activo, más pasivo que activo. Entonces, importantísimo análisis que tenemos que hacer con este índice de liquidez corriente, uno de los más importantes de análisis de liquidez. Segundo, se llama índice de liquidez seco, que a diferencia del índice de liquidez corriente, no tiene en cuenta los bienes de cambio. Entonces, al activo corriente le quito los bienes de cambio. Le quito los bienes de cambio. ¿Bien? Sobre el pasivo corriente. Este índice de liquidez seco, ahora que no tiene en cuenta el índice de cambio, también dice que 1,5 veces del activo menos los bienes de cambio, está bueno que lo tenga como pasivo, pero no menos. Si me da menos, ya tengo una situación equilibrada. Entre equilibrada y desahogada, el proyecto puede funcionar. Pero si está comprometida o insostenible, por debajo del 0,8, ya el proyecto no me da buena rentabilidad. Lo primero que hago en un grupo inversionista, les digo, el índice de liquidez seco me dio 0,8, me dio por debajo de 0,8. Por lo tanto, es un proyecto insostenible desde la estructura de liquidez de capital. Pero vamos a modificar esto con estas estrategias. Y ahí empiezo a trabajar en las estrategias. O bien, no puedo mejorar esto. No se puede. Tiro el proyecto. Pero no lo tiro por un indicador. Índice absoluto de liquidez. Disponibilidades en pesos más inversiones, disponibilidades de activos más inversiones, sobre pasivo corriente. Mayor a 1,20. Me voy achicando en la medición de los activos. ¿Sí? Disponibilidades más inversiones. Digo, acá tengo activos. Una mirada de activos. Y me voy achicando también en la condición de liquidez. El primer indicador me decía 2,5, el índice de liquidez corriente, y cuando iba mirando cada vez más cerquita que eran los activos, bueno, acá mirando la disponibilidad de pesos más las inversiones, con que tenga 1,20 sobre pasivos, está bien. Entre 1 y por debajo de 0,8, comprometido y sostenido, no se sostiene el proyecto en esa. Bueno, ahora al segundo punto. El otro día habíamos hecho un gráfico de analizar la estructura de capital y a lo mejor esa estructura de capital tenía en cuenta un cuarto del proyecto en capital social y un cuarto en deuda y el otro en capital social. O tenía 50 y 50 entre deuda y capital social. O tenía un 10% de créditos bonificados, un 10% de deuda en bancos
y lo demás era capital social. No, no sé, la verdad que no sé. Estructura de capital hay mucho. La que ustedes están pensando ahora es válida también. Estructura de capital hay mucho. Lo que sí que hay estructuras que me van a dar buenas relaciones y otras que no. Relación deuda-capital propio. Es préstamo a largo plazo sobre capital social. Préstamo a largo plazo sobre capital social. La otra, índice de endeudamiento total, pasivo total sobre activo total. Menor a 0,30 el proyecto es sólido. Tengo poco endeudamiento. Menor a 0,30. ¿eh? Entre 0,30 y 0,40 el proyecto es bueno. Estoy buscando esto yo. Es aceptable. Trato de mejorar el proyecto desde el punto de vista del endeudamiento, lo trato de mejorar. Y si tiene mucho endeudamiento se llama pesado el proyecto. Es que proyecto pesado, tiene mucho pasivo. En realidad lo que tiene mucho es mucha deuda. ¿A largo o a corto plazo? ¿Cómo se calculan estos índices? Año por año. Está bueno año por año. Entonces yo voy a tener años desahogados, años pesados, años con buen endeudamiento, pero siempre voy a tener endeudamiento. A lo mejor sí. Si yo tengo endeudamientos buenos o sólidos, con pequeñas deudas, 0,30 de 0,30 de pasivo sobre el activo, 30% de activo lo tengo en deuda, hasta ese valor, lo puedo manejar financieramente, económicamente, con una cierta estructura de capital. Puedo manejar esa deuda con una cierta liquidez. Eso es el análisis que tenemos que hacer y el formato que le voy a plantear al dueño del proyecto a lo largo de la vida útil del proyecto. Ahora, si en años tengo el 50% o más de endeudamiento, tengo el 50% del activo, pero en deuda, voy a tener un cierto patrimonio, pero va a ser más deuda que en neto. ¿Está bien? Lo que buscamos es tener más activo y patrimonio. No. Perfecto. Índice de endeudamiento a corto plazo. Pasivo corriente sobre activo total. Otra vez los valores. 0,30, otra vez los valores. Efecto palanca. Utilidad operativa, que ahora tenemos que ver cómo se calcula, o el lunes tenemos que ver cómo se calcula, sobre intereses pagados. Esto es la mirada desde la utilidad operativa. ¿Cuánto estoy poniendo de utilidad en intereses? ¿Cuánto estoy pagando de la deuda con la utilidad? El análisis del punto de equilibrio. Vamos a pensarlo de esta manera. El umbral de rentabilidad. Se calculan dos tipos de umbrales de rentabilidad. Ahora digo lo que dice la diapositiva anterior, ahora lo digo en el gráfico. Primero es una estrategia de comercialización, el análisis del punto de equilibrio. Y se buscan dos datos. ¿Cuál es el umbral de rentabilidad físico y cuál es el umbral de rentabilidad económica? El umbral de rentabilidad físico me dice cuál es la cantidad que debo vender para no tener pérdida. Y el umbral de rentabilidad económico me dice cuánto voy a ingresar por ingreso por venta, cuánto me voy a ingresar de capital por ingreso por venta en ese umbral de rentabilidad físico, en lo que vendo. Esto es así. Costo fijo. Perdón, primero acá. Costo fijo. Ese valor. ¿eh? Costo fijo. Esto es el valor que yo tengo que tener para tener en funcionamiento a mi empresa cuando no produzco nada. Cantidad producida, cero. Acá tengo pesos. Peso dólar, no sé, peso. Este valor es ingreso por venta. Ingreso es precio por cada cantidad que yo vendo. Cantidad. Precio por cantidad. Precio de venta por cantidad. Es ingreso. Este valor es costo. El costo total. El costo total está hecho por el costo fijo más unitario por la cantidad que vendo. Esto me da el costo total. Es una recta que arranca con ordenada al origen, un costo fijo,
en una pendiente debido al costo variable unitario. Cuando el costo total es igual al ingreso por venta, tengo el umbral de rentabilidad, el punto de equilibrio, que tendré un umbral de rentabilidad físico, que me da la cantidad de unidades producidas, y un umbral de rentabilidad económico, que me dice cuánto voy a tener de ingresos por venta reales en valor, pesos dólares. Y vendo antes en esta cantidad producida, voy a tener más costo que ingreso. Por lo tanto, en este valor voy a tener pérdidas. Si vendo más en una cantidad Q, Q2, mayor que el umbral de rentabilidad físico y también mayor que el umbral de rentabilidad Q1, voy a tener más ingreso que costo. Por lo tanto, cada uno de esos segmentos me va a determinar las utilidades que tengo debido a vender de valor. Una política y una estrategia de comercialización es calcular el umbral de rentabilidad para cada año, porque los costos variables y los costos fijos son por año y varían dentro del año. Ahora, es política y estrategia. Es política y estrategia. No quiere decir que tenga que ser sí o sí de esa manera. Bien, vamos al segundo punto. Digamos con esto. Valor económico agregado, el BEA, significa, pongo un peso, gano 2, generé 1. Pongo un peso, el BEA me da 0,50, perdí, destruí 0,50 del valor que había tenido. El BEA se calcula como una herramienta, una balanza, entre la utilidad operativa UODI y el capital puesto en juego para generar esta utilidad. A ver, no solo es una fórmula, sino que es una estrategia de comparación entre lo que me costó generar el UODI y lo que puse, y el capital utilizado para generar esa. Obviamente, esto tiene que ser mayor. Cuanto más positivo es, mejor. ¿Cómo calculo? Voy a dos partes. Voy a calcular el UODI por un lado y luego voy a calcular el capital utilizado. Multiplicado por el CPP, que es el costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto me sale en una tasa el costo del capital utilizado? En una tasa. El UODI es más simple. Calculo utilidades netas y le pongo intereses. Ya tengo la utilidad operativa. El capital total utilizado tiene dos partes. El patrimonio que yo tengo, más la deuda a corto plazo, más la deuda a largo plazo. Listo, ya tengo el capital utilizado. Si no tengo deuda, no lo pongo, obviamente. Bien. Ahora voy a calcular el costo promedio ponderado de capital. Una tasa. Una tasa. Se calcula de esta manera. Primero tengo el capital, tengo dos partes. Patrimonio y pasivo. O sea, patrimonio y deuda. Deuda a largo plazo, deuda a corto plazo. Bien. Entonces, sobre el patrimonio, lo divido por el activo y me da un porcentaje. Y lo multiplico por el costo del capital. El costo de capital puede ser una ecuación. Costo de capital es la utilidad distribuida en el inversionista dividido el patrimonio total. Esto es una tasa que me dice cuánto me sale el costo del dinero. ¿Cuánto quiere ganar el inversionista? Vamos a la segunda parte. No la deuda, pasivo sobre activo, porcentaje de deuda. La multiplico por el costo promedio de la deuda. Me da el costo del activo y le quito 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias. Porque la deuda no cobra impuesto a las ganancias, el patrimonio sí. Entonces acá le estoy quitando, esto es 0,65. Multiplico por 0,65 porque es 1 menos 0,35 el impuesto a la ganancia que tenemos en este país. Entonces, este es el costo, una tasa referida a la deuda. Y esto es una tasa
referido al capital social. La suma de las dos tasas me da el costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto me sale el capital mío? Entonces ahora ya tengo para poder utilizar la fórmula del BEA y el valor que me va a dar, me va a decir qué porcentaje. Si esto es positivo, genera valor. Si es negativo, destruye valor. Si es cero, ni me conviene. Lo hacemos después. Aunque podríamos analizar esto. Bueno, a ver, lo anterior es cálculo de activo y pasivo y patrimonio. Lo vimos el otro día en clase, es el mismo ejemplo. Lo posterior es ventas. Vamos a ver cómo calculamos. Tengo una empresa que tiene, este es un cuadro de resultados sobre venta para calcular la utilidad operativa y para calcular la utilidad neta. Tengo 2.600.000 de ventas. A ese 2.600.000 le voy a quitar, el otro día dijimos que íbamos a calcularlo solamente utilidad operativa, utilidad neta. Le quito 1.400.000, le quito los gastos administrativos, le quito la depreciación, otros gastos operacionales, 1.400.000, 1.800.000, 1.950.000, 2 millones. 2.050.000. Menos todo esto me da una utilidad operativa de 550.000 pesos. Ah, tengo 150.000. 550.000 pesos es la utilidad operativa. Tengo intereses. Los intereses son de 200.000 pesos. A 550.000 le quito los intereses y me da la utilidad operativa antes de impuestos. A esta utilidad operativa antes de impuestos le sumo, le quito el impuesto a las ganancias. El 35% de 122, el 35% de 350 es 122.500. A esta utilidad le quito el impuesto. Esto es negativo. Quito el impuesto y me queda una utilidad neta de 227.500. ¿Qué le sumo ahora? Los intereses. Primero se los quité porque no pagué ni impuestos, pero después se los sumo porque lo tengo que poner en utilidad. Entonces tengo 427.000 pesos. Estos 427.500 es WODI, de utilidad operativa. 427.000 es la utilidad operativa que primero le quité los impuestos, el 35%, pero antes le quité los intereses porque sobre los intereses no hay impuestos y me quedó la utilidad operativa neta, a la cual le sumé los intereses y me quedó la utilidad operativa después de impuestos. Después de impuestos, que se llama WODI. ¿Cómo calculen el WODI? Hay muchas formas. Esta me parece que es la más cómoda. GBEA y costo ABC, hoy no, pero sí el análisis de sensibilidad. Primero, interpretar las variables sensibles. Y esta es la mayor estructura. Y fuimos viendo por tecnología. Primero, una tecnología de proceso, de cálculo, eran indicadores. Fue una tecnología de actualización de esos indicadores a lo largo de la vida útil del proyecto. Ahora, un análisis de esas variables. Primero, por el valor. ¿Cuánto modifico a cada uno de los indicadores las variables sensibles? Yo modifico una variable, un peso de esa variable modifica 500 pesos del banco. O sea, por su magnitud. Y después, ¿por cuánto modifica en porcentaje? Entonces, las variables sensibles, primero se estudian cuáles son y después cómo afectan el proyecto. Cada uno de los indicadores del proyecto, en magnitud y modificación. Puede ser que sea una sola variable o multivariable. ¿Y cómo lo analizamos? Esto me lo da el Crystal Ball. La variable sensible me dice que esta venta me da el 94%, mientras esta hace variar a lo que yo estoy modificando como variable, me lo hace modificar un 2,7% negativo. Es decir, en una simulación yo puedo ver las variables sensibles, cuánto afecta el resultado de esa simulación.
Para eso, después voy a calcular el valor crítico de cada una de esas variables sensibles. Por ejemplo, inflación. Por ejemplo, modificación de tecnología. Capacidad teórica, inversión, son algunas de las variables que miden condiciones de incertidumbre en distintos escenarios. El escenario real es lo que tengo hoy, el optimista, el pesimista, el retractivo, el expansivo, son distintos escenarios que vamos a tener en cuenta en función de las variables sensibles que yo tenga. Al menos 5 escenarios. Con esos 5 escenarios vamos a ver los indicadores de rentabilidad en cada escenario y los valores críticos de esas variables para cada escenario. Con eso vamos a poner la probabilidad de análisis de esos escenarios, la probabilidad de ocurrencia de esos escenarios. Epa. Y ese es un estudio de análisis de riesgo. Incertidumbre y riesgo. El riesgo lo puedo ponderar, mientras que la incertidumbre la tengo que valorar cualitativamente dentro de variables sensibles. Un mecanismo de trabajo dentro de variables sensibles, probabilidad, valores estadísticos, porque las variables sensibles son valores estadísticos, y la probabilidad me analiza el riesgo, tiene una tecnología de trabajo mayor que un indicador actualizado. ¿Se entiende? Tiene una tecnología de trabajo mayor que un indicador actualizado. Y mucho mayor también que solo un indicador que mira el proyecto en un año. Entonces, estas variables sensibles le aplicamos un valor de distribución, cualquiera sea, normal, continuo, uniforme, Poisson, y empezamos a calcular valores estadísticos, versión, y con esos cálculos de indicadores volvemos a las variables, a calcular las distribuciones de probabilidades en las variables sensibles y después para cada escenario. Y ahí veo los criterios de selección del proyecto. Primer criterio, dominancia. En los escenarios hay una variable que es mayor que todas las demás. Descarto todas las otras. Nivel de aspiración. ¿Qué quiero yo de los escenarios? ¿Cuál es la variable que yo estoy buscando? Que maximiza la probabilidad de que ocurra. Entonces voy a decir, este va a ser la elección de mi proyecto por el nivel de aspiración que yo quiero. O el valor esperado. Valor esperado como media aritmética probabilística. ¿Qué quiero de cada escenario? O cómo es el valor equivalente de certeza más claro de mi proyecto. ¿Por qué? En general, las personas, las empresas, los inversores, son adversas al riesgo, propensas o neutras al riesgo. Y esa adversión viene de problemas personales, de circunstancias de mercado, del impacto que tuvo. Entonces te va a decir una persona, yo voy a calcular un equivalente de certeza del BAN, del TIR, del EVA, de cualquier indicador, con una adversión al riesgo del 85%. Equivalente de certeza y el coeficiente de adversión al riesgo van a ser calculados para cada uno de los valores. Y ese cálculo me va a llevar a decir el equivalente de certeza del BAN en cada escenario con una dispersión de datos más menos, y voy a calcular ahora un valor que se llama equivalente de certeza del BAN, del TIR, del EVA, de cada uno de los indicadores que yo quiero. Se lo voy a decir a mis inversionistas y van a decir, no, busco ahora el riesgo total de mi proyecto y la rentabilidad va a estar dado en función al valor esperado del riesgo de mi proyecto o del mercado y del equivalente de certeza. Entonces ahora sí tengo valores, tienen en cuenta todo el proceso de cálculo más riesgo, incertidumbre y variable sensible. Por eso al proyecto lo vamos a mirar al final con estas variables sensibles, que algunas son propias del proyecto y otras lejos del proyecto. Y hoy llegamos hasta acá. ¿Están viendo una pata ahora? ¿Sí? ¿Están viendo algo? ¿O por ahí todavía van? No me escuchan. ¿Cómo la ven?
Fueron todo el partido de River. Che, si no estamos ahí, no nos estamos viendo y hablando, no nos está sirviendo la clase virtual, nos vamos. Volvemos a la No, clase. pero está re buena la clase. Lo que pasa es que son muchos conocimientos en muy poco tiempo, entonces como que cuesta asimilarlos. Pero sí, vamos bien. De cualquier manera, seguiremos hablando de esto porque esto conlleva todo un año. Digo, hoy tiramos elementos teóricos y cuando lo ven al práctico, lo van a tener mucho más claro porque van a ver toda la película completa. Hoy están viendo fotos. Pero ya se está viendo el final de que estamos haciendo, ¿no? Digo, fuimos caminando, buscando elementos para formular el proyecto y hoy ya tenemos distintos. Ah, bien, es bastante, por eso paramos acá. Estamos. Hay que buscar elementos. Sobre todo, a ver, en los libros están todos los elementos. Lo que a mí a veces me interesa transmitirle es buscar una estrategia de trabajo con estos indicadores, una estrategia de trabajo. Y ver que, como por ejemplo, hay indicadores que son estáticos, otros que son dinámicos, otros que me hablan de liquidez, otros que me hablan de estructuras, otros que, digo, ¿y cuál es la estrategia mía de trabajo en un proyecto? ¿Qué busco con esto? Que los valores, la verdad que los tengo en un Excel o los tengo en el libro y la fórmula la aplico. El problema es cómo aplicamos esto, cómo interpretamos los resultados y cómo hacemos manejar cada uno de los indicadores. ¿Qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué criterio de selección de proyectos voy a tener? Esa es la idea, que los indicadores están en cualquier libro. Bueno, el lunes hacemos ejercicios, bajen todo lo que tengan y lean de los libros. Que esto sea una estructura de estrategia de trabajo. Estrategia de trabajo. Chao chicos, gracias por todo. Bueno, gracias, profe. Chao, Chau, chao. chau. Ah, profe.